qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos y bienvenidas, amable audiencia. Aquí estamos una vez más con ustedes para traerles de lo que hemos venido hablando, de estas buenas nuevas del reino de Dios. Estas buenas nuevas, buenas noticias para toda la humanidad, tanto el pasado, presente, futuro y por todas las edades. Estas buenas nuevas del Rey, el reino y sus hijos, de lo que todo esto se trata, que estas buenas nuevas. Así que hemos venido compartiendo aquí sobre el reino de Dios. ¿Por qué el reino de Dios? Porque el reino de Dios es el propósito, es la intención de Dios original, por cual Dios creó los cielos y la tierra, por lo cual nosotros estamos aquí, y lo que es todo esto se trata, es de su reino. Porque el reino de Dios es de donde se originó todo, donde fue creado todo. Gloria a Dios. Por eso hablamos de estas buenas nuevas, porque no hay otras buenas nuevas. No hay otras buenas nuevas. Esta es la única buena noticia para toda la humanidad, de todo lo que el ser humano necesita. Y por eso Cristo el Rey vino en persona aquí a la tierra a traernos esas buenas nuevas, como le hemos venido comunicando y proclamando. Lo vimos ahí en Lucas capítulo 4, versículo 43, pero él les dijo, el Rey que vino en persona, es preciso que anuncie también a los demás pueblos, a todo pueblo, lengua y nación, las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y hoy día vamos a hablar aquí en Mateos capítulo 6, cuando el Rey, Cristo, les habla y nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que el mundo busca y necesita, dice que van a ser añadidas. ¿Por qué el reino de Dios? Porque el reino de Dios es el origen de todas las cosas, de donde todo se originó. Por eso nos habló también allá en Lucas, que lo estuvimos viendo, capítulo 12, versículo 32, dice que a nuestro Padre Celestial le ha placido a nuestro Padre Celestial darnos a nosotros, ¿qué nos dio? Su reino, porque para eso fuimos nosotros creados. Dios para eso nos creó, para gobernar la tierra. Cuando hablamos de reino estamos hablando del país original y su gobierno, que gobierna todas las naciones. Veamos un versículo aquí también en Salmos capítulo 22, versículo 28, que nos habla de este reino. Todo este libro, la Constitución, esta es la Constitución de un país soberano. Existen 194 países hoy en día aquí en la tierra, y cada país tiene su Constitución que rige, o su gobierno que gobierna, tiene su lenguaje. Hay 7000 lenguas hoy en día que se hablan en el mundo, y cada país tiene su lengua, tiene su constitución que rige las normas del país. Lo mismo es el reino de Dios, que es un país soberano. Esta es la constitución del Rey para todas las naciones, y el propósito para que nosotros entendamos por cuál nosotros estamos aquí en la tierra. Dios nos puso aquí en la tierra como sus hijos, y es para gobernar, para tener dominio sobre todas las cosas, como lo hemos venido comunicando. Es importante. Miremos este versículo 28, dice: porque de Jehová es el reino, es su país. Gloria a Dios. Es su país. De Jehová, Él fue el que lo creó. Es su país donde Él vive, donde Él mora, donde Él habita. Y de ahí creó el cielo y la tierra. Gloria a Dios. Por eso dice que de Él es el reino. Es su país y el que lo gobierna. Y aquí está la extensión que ha venido a gobernar la tierra. Gloria a Dios. Nos hemos puesto aquí para gobernar. Y dice: porque de Jehová es el reino, y Él
que creó los cielos y la tierra y nos creó, gobernará las naciones, es el que gobierna las naciones. Es el que gobierna, porque se trata de su gobierno. Y este es el origen de todas las cosas. Se trata de un gobierno, porque Él es un rey y Él es el que gobierna las naciones. Y por eso nosotros fuimos creados, tanto creados como engendrados, para gobernar. Porque todo esto se trata en todo el mundo, se trata este gobierno. Como lo vimos ahí en el Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando fuimos creados a imagen y semejanza, y tengan gobierno, y tengan dominio, y tengan reino. Dios nos ha entregado esta tierra para que nosotros seamos los herederos de nuestro Padre. Gloria a Dios, porque este es el propósito. Lo vimos también allá en Mateo capítulo 25, versículo 34, cuando Cristo vino aquí, el Rey en persona, a devolvernos algo que perdimos allá en el huerto. Gloria a Dios. Por el enemigo, el usurpador. Dice, venid benditos de mi Padre, tomen su heredad, el reino que fue preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es de gobernar. Todo esto lo que vamos a hablar aquí es de gobernar. Y aquí también en Salmos capítulo 1:45, versículo 11 al 13, también nos habla de este gobierno, de este reino. Reino es el país, y Cristo que vino, su gobierno, para gobernar la tierra, para tener dominio y para volverle al hombre. Por eso dice allá en la 1 Tesalonias capítulo 1 versículo 12 que nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria. Y esto es que todo esto se trata es del reino de Dios, y Dios que nos ha llamado como sus hijos a ser parte del reino y de su gloria. Nos dice en el versículo 11, dice, la gloria de tu reino digan, la gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. Porque Él es el Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, el reino de Dios que creó todas las cosas. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres, sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino, Todo lo que Dios habla aquí, en esta constitución, es de su reino, es de su país, es de gobernar, es de tener dominio. Gloria a Dios. Y para eso nosotros fuimos creados, para gobernar, para tener dominio aquí en la tierra sobre todas las cosas que Dios nos ha entregado a esta tierra para ser los administradores de ella. Y el versículo 13, tu reino es un reino de todos los siglos. Su reino es un reino de todos los siglos. Su gobierno por todos los siglos. Y tu gobierno en todas las generaciones. Y su gobierno en todas las generaciones. Esto es un punto importante que nosotros necesitamos entender. ¿De qué se trata esto hoy en día? Esto no se trata de ninguna religión. Esto se trata de un gobierno, de su reino, su gobierno y su dominio que ahora está aquí en la tierra. Para eso vino Cristo, a restablecer el reino, de nuevo, a devolver al hombre lo que el hombre había perdido para que el hombre pueda gobernar. Para eso el hombre fue creado, para gobernar, pero no sobre unos a otros, sino sobre las cosas. Gloria a Dios. Y por eso vamos a entrar aquí, ese es muy importante. ¿Por qué el reino? Porque esto se trata. Y este es que es buenas nuevas, las buenas nuevas del reino de Dios. Porque eso fue lo que perdió Adán. Adán no perdió una religión en el huerto, en el paraíso. Adán perdió fue el gobierno, el dominio de esta tierra. En vez de Adán dominar, vino a ser dominado por una fuerza marina que se llama el reino de las tinieblas. Por eso también habla que nos trasladó del reino de las tinieblas de nuevo al reino de su amado Hijo. Y este que es el origen de todas las cosas. Gloria a Dios. Por eso vamos a entrar aquí, porque te hablo del reino, porque el reino funciona. El reino funciona. El reino es donde está todo. Todo está en el reino. En el reino tú no vas a tener necesidad, no hay escasez, no hay pobreza, no hay nada de esas cosas. Por eso es que el Señor se enfatiza y se enfoca en su reino. Por eso vamos a entrar aquí, vamos a entremos a Mateo capítulo 6, que aquí nos va a hablar
de su reino. Gloria a Dios. Mateos entremos capítulo 6, vamos ahí al versículo, entremos ahí en el versículo 25. Y vamos a hablar un poquito de esta historia, que esto es importante. Mateos capítulo 6 nos va a hablar de lo que la gente busca hoy en día, de lo que la gente se preocupa. Y el Señor nos habla aquí, nos habla sus palabras. Leamos el 33, versículo 33, y ahí volvemos al versículo 25, que es importante. Nos dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Es la prioridad de Dios. Todas estas cosas les serán añadidas. Busquemos primeramente. ¿Por qué nos manda a buscar el reino? Porque eso es que se trata. Eso es lo que Él trajo. Eso es lo que ha venido a darnos. Eso es lo que damos. Eso es lo que recibimos. Eso es lo que nos dio. Una sola cosa. Es el reino. Por eso si nosotros entendemos, tenemos que enfocarnos en esta palabra. La palabra reino. ¿Qué significa? Y nosotros hoy en día no sabemos ni entendemos qué es un reino. ¿Qué es un rey? ¿Qué es un reino? Porque no vivimos, nunca hemos vivido, ni tenemos idea de qué se trata esto de un reino. Porque no vivimos en un país, en un reino, vivimos en una democracia, donde reina el individualismo, reina la mayoría. Entonces aquí esta constitución se trata de un reino, de un país soberano, como lo tienen todos los países de la tierra. Y cada país tiene su gobierno que rige sus leyes, sus normas. Por eso es que este libro no tiene que ver con nada, cosas o prácticas religiosas. Tiene que ver con un país soberano y su gobierno, su rey que lo gobierna. Y por eso Cristo vino aquí a la tierra, el rey. Vino aquí a llamarnos a hacernos, porque su gobierno, todos los gobiernos de la tierra son transitorios, porque se levanta un gobierno, otro gobierno y pasa a otro, pero nunca el reino de Dios. El reino de Dios es eterno. Gloria a Dios. Así que leamos, aquí tengo un artículo para leer sobre esto. Lo primero, poner primero lo primero. El Señor dice primero, lo más importante para el ser humano es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Esa es la prioridad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, nos ha llamado a que busquemos su reino. No nos mandó a buscar ninguna religión, porque esto no se trata de religión. Aquí no hay cosas religiosas, aquí lo que hay es un gobierno. Poner primero lo primero, establecer lo más importante en la vida del hombre. Gloria a Dios. Por eso habla ahí también en Lucas, capítulo 16, versículo 16, que lo leímos, que la ley del Antiguo Testamento, la ley que le dio a Dios a los judíos, que regía ese pueblo, esas leyes que le dio a ellos, y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. El Antiguo Testamento hablaba de la ley y la venida de Cristo, que venía el rey aquí a la tierra. Desde entonces, desde que llega el rey aquí a la tierra, el reino de Dios es anunciado. Se anuncia que algo nuevo, ya no es la ley, ya no son los profetas, ahora es el reino de Dios, es anunciado, que es las buenas nuevas, y todo el mundo entero, lo que tú andas buscando, lo que tú necesitas, lo que tú anhelas, lo que tú buscas, es el reino de Dios. Es el reino de Dios. Y todo el mundo se esfuerza por entrar en él. Por eso fue lo que Él trajo. Y esto es lo que tú necesitas, el reino de Dios. Gloria a Dios. A traer solución y respuesta a toda nuestra vida, tanto pasado, presente, futuro y eternidad. Es el reino de Dios, porque el reino de Dios lo abarca todo. El reino de Dios lo abarca todo. Todo está en el reino de Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Por eso Salomón no le pidió plata. Salomón no le pidió plata, le dice el Señor, ¿qué quieres que te dé o que yo haga? Pídeme cualquier cosa. Salomón no le pidió plata. Salomón le dijo, dame entendimiento, conocimiento y sabiduría. Esas tres cosas les pidió Dios, y de lo que nosotros necesitamos, de cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra, porque el reino de Dios está aquí en la tierra ahora. Y por eso el Señor ha venido hablando de generación en generación que mi pueblo padece,
se pierde y son llevados cautivos. ¿Por qué? Por falta de conocimiento de esta Constitución. Porque esta Constitución que está escrita ahí es de un país soberano para los ciudadanos de ese país. Para los ciudadanos de ese país, es como reclamar nuestros derechos constitucionales que nos pertenecen a nosotros. Por eso el gobernador, que es el Espíritu Santo, está aquí para implementar esos derechos, para que tú recibas estos derechos, esta herencia que te pertenece, de lo que Cristo vino a darte, o a devolverte, o a entregarte, como tú lo quieras poner, lo que tú has recibido. Todo lo que recibimos es una sola cosa, porque eso es lo que perdió Adán, eso es lo que Él vino a darnos aquí. ¿Qué es eso? El reino de Dios. Gloria a Dios. Por eso nos manda a buscar primeramente el reino de Dios. Por eso dice, establecer lo más importante, enfocarse en lo primordial, poner las cosas en orden de importancia, ubicar los valores más elevados y valiosos, primero entre los demás, las prioridades que dominan a la mayoría de la raza humana. Dice aquí una obra del científico, un científico psicólogo, Abraham se llamaba, lo que el hombre busca hoy en día se preocupa como agua, comida, ropa, vivienda, protección, seguridad, preservación, significado. Eso es lo que busca el hombre, lo que todos buscamos hoy en día aquí en la tierra. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? ¿Qué casa? ¿Qué carro? Todos buscamos eso, todos queremos eso. Y Dios sabe de que nosotros tenemos necesidad de estas cosas, nos dice, como vamos a leerlo aquí en Mateo capítulo 6, pero dice que hay que poner las cosas, la prioridad, lo más importante para el ser humano que necesita hoy en día, y dice que buscar primeramente mi reino y mi justicia, y todas estas demás cosas que el hombre busca y se preocupa, dice que nos van a ser añadidas. Dice que la prioridad número 1 de Dios es su reino y su justicia. Dice que se busque primeramente su reino. El reino de Dios es más importante que la comida, bebida, vestido y cualquier otra necesidad humana básica. El reino de Dios, la prioridad número 1 de Dios para la humanidad, radica en que descubramos, entendamos y entremos en el reino de los cielos. Cuando estamos hablando aquí de entrar en el reino de los cielos, no estamos hablando que tú te mueras y vayas para el cielo, no, estamos hablando en su experiencia, para que tú y yo adquiramos conocimiento, entendimiento y sabiduría de cómo opera el reino de Dios aquí en la tierra, que está aquí en la tierra ahora. Por eso Jesucristo en la oración les dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra ahora, así como se hace en el cielo. ¿Cómo se vive el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo se vive en el cielo? Y Jesucristo vino a enseñarnos cómo. Y aquí ahora está el gobernador, el que representa el reino de Dios, que es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es el motivo de la escritura de esta Constitución. La prioridad de todos los seres humanos está oculta detrás de estas palabras del reino de Dios. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice, les serán añadidas. Les serán añadidas. Todo lo que buscamos y perseguimos en la vida se halla en el reino de Dios. Se halla en el reino de Dios. Yo te estoy hablando aquí por experiencia. Te estoy hablando aquí por experiencia. La primera instrucción de parte de Jesús fue buscar. Buscar. Esto significa, la palabra buscar, perseguir, estudiar, explorar, entender, aprender y considerar. Esto es lo que significa buscar. También aquí la Constitución dice en dónde buscar el reino de Dios y cómo buscarlo, porque si Él dice que lo busquemos es porque puede ser hallado, y aquí te vamos a hablar de eso también. Gloria a Dios. Los buscadores deben tener un deseo de saber. Los buscadores necesitan tener un deseo de saber y poseen una pasión hacia el objeto de búsqueda. Buscar significa darle una dedicación diligente a algo y ocuparse en aquello que uno busca. El reino debe ser buscado, estudiado, entendido y aprendido. Gloria a Dios. Y seguimos hablando aquí.
Jesús dice que hagamos del reino lo primero, que hagamos del reino lo primero. El reino debe ser nuestra prioridad número uno. Debemos otorgarle el mayor valor al reino de Dios. Él debe ser nuestra mayor prioridad. Un reino puede definirse, ¿qué es un reino? Aquí se define. Un reino puede definirse como un rey sobre su territorio, por lo menos aquí en la tierra, impactándolo con su voluntad. Por eso dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra, su voluntad aquí en la tierra. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Eso es lo que quiere el soberano. Aleluya, que su voluntad se haga aquí en la tierra. Su voluntad, propósito e intenciones personales, las del rey, produciendo una cultura, valores, moral, estilo de vida, que refleja el deseo y la naturaleza del rey ante sus ciudadanos. Sus ciudadanos. Eso es lo que Dios quiere que nos hagamos, ciudadanos. Por eso habla ahí, también lo habla ahí también lo habla ahí en Efesios, capítulo, leámoslo aquí, gloria a Dios, que es importante, que todo se colabore con la Constitución, capítulo 2, versículo, leamos desde el 18, versículo 18. Estamos hablando de esta ciudadanía, ¿no? En un país, si yo voy a ir a los Estados Unidos de aquí de Colombia, a entrar en ese país, necesitamos hoy en día lo que es un pasaporte o una visa para entrar en ese país. Tú puedes hacerte ciudadano de cualquier país o tener ciudadanía, por eso tienes que seguir un protocolo. No puedes entrar a un país porque todo país es soberano y tenemos que cumplir con un protocolo, las leyes de ese país, las normas para hacernos ciudadanos en cualquier país que vamos, o tener una ciudadanía. Por eso vino el rey aquí a anunciar estas buenas nuevas, que abrió las puertas, porque dice que Él es la puerta, para que nosotros ahora podamos entrar, hacernos ciudadanos de este país. Gloria a Dios. Eso que vino a darnos aquí ciudadanías, para que sea legal. Por eso le dijo a Nicodemo que tenía que nacer del Espíritu. Tú tienes que nacer en el país o hacerte un ciudadano, para que podamos entender de lo que estamos hablando aquí, de este mensaje. Por eso aquí en el versículo 18, dice que por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. El Espíritu, que es el gobernador que está dando aquí la ciudadanía, es el gobernador, el Espíritu Santo, que representa el reino de Dios, que está dando esta ciudadanía en la Constitución. Tú vas a una embajada que quieres ir a los Estados Unidos, vas allá a obtener una visa para entrar en ese país. Cuando estás en ese país, tú puedes hacerte un ciudadano. Aquí es más sencillo, no tienes que ir sobre tanto papeleo. Aquí lo que tú tienes que hacer es confesar, dice que confiesas con tu boca que Él es el Rey y lo aceptas, te haces un ciudadano. Eso es lo que Él quiere. Y Él le da el Espíritu Santo a todos aquellos que se lo piden. Gloria a Dios. Por eso dice, gloria a Dios, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Él es el que nos sella, el Espíritu Santo es el que pone el sello, es el que te sella para que tú te identifiques con Él, porque el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Por eso el Espíritu da testimonio a mi espíritu, gloria a Dios, que podemos clamar Abba Padre. Y el Espíritu, los que tienen el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso es lo que Él quiere, que todos seamos sus hijos. Ese es el plan y el propósito de Dios, porque el reino de Dios es un padre de familia, como lo dice ahí en Mateo capítulo 20, versículo 1. Y seguimos leyendo. Así que ya no somos extranjeros ni allegados, extranjeros. En este país tú no puedes ser un extranjero. Estamos hablando del reino de Dios. Aquí tienes que ser ciudadano. Y es fácil, más fácil que cualquier otro país hacerte ciudadano de este país. Esa es la voluntad de Dios, porque le ha placido a nuestro Padre darnos el reino, para que seamos ciudadanos de su país. Es su complacencia. Gloria a Dios. Así que ya no somos extranjeros ni allegados, sino ciudadanos. Estamos hablando aquí de una ciudadanía. Por eso vino el Rey en persona a darnos esta ciudadanía de su país, que podemos entrar en esta experiencia, porque ya se abrieron las puertas por el mismo Espíritu. Estas es buenas noticias. Gloria a Dios. Y miembros de la familia de Dios. Somos hijos de un Padre. Por eso es que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él quiere que todos nos convirtamos
en hijos de Él. Gloria a Dios. Por eso es que esta es buenas nuevas. Esta es buenas nuevas. Porque la herencia del Padre son los hijos y nosotros a Cristo lo constituyó heredero de todo. Cristo como hijo lo constituyó heredero de todo. Leámosla ahí en Hebreos también. Hebreos capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, cuando vino Cristo hace más de 2000 años, a quien constituyó, esta es una constitución, y al Hijo lo constituyó heredero de todo, a Él lo constituyó heredero de todo, y nosotros como hijos, Cristo es nuestro hermano, somos heredero y coheredero. ¿De qué? De su reino. Gloria a Dios, de todo, de todo. Esto es importante, esto es buenas nuevas. Así que sigamos leyendo este proyecto que tenemos aquí. Gloria a Dios, de buscar el reino. Como nos dice, los buscadores deben tener un deseo de saber y poseen una posición hacia el objeto de búsqueda. Buscar significa darle una dedicación diligente a algo y ocuparse en aquello de que uno busca. El reino debe ser buscado, estudiado, entendido. Vamos a ver la influencia de un reino. ¿Qué es un reino? Lo que estamos aquí leyendo, que se me saltó un poquito. Un reino puede definirse como el gobierno soberano de un rey sobre un territorio, que se llama dominio, aquí la tierra, impactándolo con su voluntad, propósito e intención. La palabra reino es usada por Jesús para referirse al gobierno de Dios. El reino de Dios es su gobierno. Él es el que lo gobierna, Él es el rey de su país y Él es el que lo gobierna. El dominio de Dios sobre la tierra. Por eso nos fuimos creados aquí, puestos aquí, para tener que dominio sobre todas las cosas, no sobre unos a otros. Es importante. El reino de Dios significa la voluntad de Dios ejecutada, que se haga su voluntad aquí en la tierra, sus hijos. Ejecutada. La jurisdicción de Dios, la influencia del cielo, la administración de Dios y el impacto y la influencia de Dios. Y nos dice que es un reino. Un reino es la influencia de gobierno de un rey sobre su territorio. Gloria a Dios, sobre su territorio. Gloria a Dios, sobre su territorio, impactándolo con su voluntad, propósito e intención personales, produciendo una cultura, valores, morales, estilo de vida que refleja los deseos y la naturaleza del rey ante sus ciudadanos, que ya lo habíamos leído. Según Jesús, la prioridad y preocupación más importante de la humanidad debiera ser la búsqueda y el estudio del rey, del gobierno, del reino celestial y la administración de Dios creador y su plan intencional y programa para impactar la tierra. Gloria a Dios. Leemos, sigamos leyendo. En un reino, en un sentido práctico, ¿cómo se busca el reino? ¿Cómo se busca el reino? Hoy día nosotros andamos buscando religión. Vemos todas estas religiones que existen hoy en día en la tierra, pero el Señor no trae religión. Él es un rey, Él es un gobernante, un gobernador, y nos llamó a nosotros a gobernar y a tener dominio aquí sobre la tierra. Él nos llamó a nosotros en estas cosas religiosas, prácticas religiosas, costumbres, tradiciones, mandamientos, enseñanzas que nosotros andamos haciendo hoy en día. No tienen nada que ver con el reino de Dios. Porque aquí no van a hablar sobre nada de eso. Hablas de un gobierno. Sigamos hablando. ¿Cómo se busca un reino? ¿Cómo se explora el concepto? El concepto que significa la idea original por lo cual nosotros fuimos creados. El concepto de reino. La naturaleza, función, programa, componentes, principios y poder del reino. El propósito y la intención de Dios. Para lograr ese propósito debemos nosotros, la humanidad, entender el concepto de reino. Necesitamos entender el concepto de reino, concepto que es la idea original de Dios. ¿De qué se trata todo esto? De un rey, el reino y los de la realeza, que son sus hijos. De esto se trata toda esta vida.
Todo se trata de eso. Gloria a Dios. La naturaleza, entender el concepto, entender la filosofía del reino, la filosofía del reino, la filosofía de Dios, su sabiduría, la sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Entender el gobierno del reino, entender la ley del reino. Todo esto es de su país, habla de su país. Entender la sociedad del reino, la economía del reino también, porque también el reino tiene su economía, su país. Ese es el más rico de todos. El reino es el más rico de todos. Gloria, donde están todas las riquezas. Entender la ciudadanía del reino, entender la provisión del reino, entender la adoración del reino, entender el protocolo del reino. Todo lo que habla aquí esta constitución es del reino de Dios. Y eso es lo que Jesús lo explicó de muchas maneras. Por eso habla ahí en Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye, no cosas religiosas, alguno oye la palabra del reino. Este libro que está aquí es la palabra del reino, la constitución del rey. Por eso cuando alguno oye estas palabras y no la entiende, ¿de qué se trata todo esto? Viene Satanás a robarle lo que fue plantado en su corazón. Gloria a Dios. Y muchas otras cosas más. También miremos ahí, antes que entremos a este capítulo 6, miremos aquí en Mateo capítulo 13, que es un capítulo muy importante, que todo lo que habla, necesitamos estudiar el Nuevo Testamento, que es las buenas nuevas, los evangelios significa buenas nuevas. Aquí es donde está todo el botín. Aquí donde está todo el botín, porque llega el rey y llega con el botín, lo que todos buscamos, lo que todos queremos, y el botín está disponible también para todos nosotros. Gloria a Dios. Aquí nos habla, miremos aquí en 13, versículo 11, capítulo 13, versículo 11, nos habla el rey, dice, porque a ustedes, a los ciudadanos de este país, a ustedes les he dado saber los misterios y secretos del reino de Dios. Este reino tiene secretos, es misterio, son misterios, pero es real, hermanos, porque dice que lo busquemos, que podemos encontrarlo. Por eso dice a ustedes, ellos les he revelado los secretos y los misterios del reino de Dios. Por eso el Señor a los que lo buscan se les revela de qué se trata todo esto. Nos da conocimiento, entendimiento y sabiduría de qué se trata todo esto, que no se trata de religiones, se trata del reino. Y les dice más, a los otros no les he dado. Por eso dice que tiene oídos para oír, oiga lo que está diciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí hablando solo de su país, de su gobierno. Él vino de su gobierno, el que está aquí ahora es el gobernador, que es el Espíritu Santo, y todos los que nos hablan de su reino, nos está hablando de su país, de cómo vivir en él, nos enseña, porque dice que está aquí para sanar, consolar, liberar, guiar. El Espíritu, los que son guiados por el Espíritu, esos son los hijos de Dios, porque todo esto es para los hijos de Dios. Esto a los hijos se les ha dado saber los misterios secretos, los hijos del reino, los hijos de su Padre, lo que dice la Constitución. Porque a cualquiera que tiene, se le dará más y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Qué está hablando de quitar? Aquí no está hablando de quitarte plata, esa migajita que te andan pidiendo en estos cultos de diezmo y ofrenda. No, aquí está hablando de entendimiento, conocimiento y sabiduría de cómo opera el reino de Dios aquí en la tierra, porque el reino de Dios está aquí ahora. El reino de Dios aquí está ahora. Todos los días está vigente, está presente y se renueva. Gloria a Dios. Por eso que buscan el reino van a encontrar el reino. Por eso les hablaba por parábola, ¿no? Cuando habla aquí parábola, está hablando un lenguaje. De 7,000 lenguas que existen hoy en día en el mundo, cada país tiene su lengua, tiene su idioma, y es lo que Cristo hablaba, su idioma, y nadie lo entendía, porque no tiene nada que ver con religiones. El único que lo entendió fue el centurión y Pilato, porque ellos estaban bajo un gobierno también. Por eso le dijo el Señor al centurión, yo voy y sano tu hijo. Le dijo, no te preocupes, nomás di la palabra, porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo a este, ve y va, a esto y lo hace. Por eso él entendió que él había sido enviado de un país y representaba un reino. Pilato le dijo, luego tú eres rey. Pues sí, yo soy rey, para esto nací, para esto he venido.
nació en un reino, él nació rey, él es un rey, y todo lo que él habla es de reino, de gobierno. Gloria a Dios. Por eso le hablaba en su lengua, ¿no? De manera que se cumpla en la profecía de Isaías que dijo: de oídos oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Así que por eso no tiene nada que ver con religión. Nosotros estamos metidos en estas religiones, necesitamos salir de esas religiones al reino de Dios, a este concepto, a esta idea, porque es el propósito y la intención de Dios original. Y funciona, el reino funciona, hermano, lo vamos a ver, que funciona. Por experiencia se los digo. Pero bienaventurados vuestros ojos, versículo 16, porque ven, y vuestros oídos porque oyen este mensaje, las buenas nuevas del reino de Dios que está aquí, que ha llegado. Gloria a Dios. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Nosotros estamos oyendo estas buenas nuevas hoy en día. El Antiguo Testamento eran los profetas y nomás se anunciaban la venida. Pero ha llegado y está aquí ahora por su representante, que es el gobernador. Por eso cuando Cristo vino a hacer la obra, a establecer el reino, hizo: ya hice la obra, ya establecí el reino, ahora me voy, es necesario que me vaya, necesito irme, porque si no me voy, no vendrá el gobernador. Pero si me voy, se los enviaré y estará con ustedes para siempre. Él los va a guiarlo a toda justicia, a toda verdad. Aquí está ahora el Espíritu Santo, el representante del reino de Dios. Gloria a Dios. Aplicando esta constitución para todos los que quieran hacerse ciudadanos. Gloria a Dios. También miremos el versículo, aquí en este mismo capítulo 13 de Mateo, el versículo 44 y 45, nos dice que el reino de Dios es un tesoro. El reino de Dios es un tesoro escondido. Hermano, es para que lo descubramos. Por eso nos mandó a buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Para que lo descubramos. Nos dice, usó muchas parábolas para tratar de comunicarnos estas buenas nuevas, este mensaje del reino de Dios. Dice aquí en el versículo 44 del más: el reino de los cielos es igual a un tesoro escondido. Es igual a un tesoro escondido. Compara el reino, el país, gloria a Dios, que se ha perdido este conocimiento, este entendimiento. Tú no oyes hoy en día en los lugares de culto este mensaje, porque se ha perdido, algo que se perdió, es algo como inexistente, que no existe, que el reino, que este país no existe, y este país es el más real, porque de ahí es donde se originó todo, donde se creó todo, es del reino de Dios, gloria a Dios. Por eso cuando el Señor vino, lo que trajo es su reino, su gobierno, su dominio aquí en la tierra. Ha vuelto el reino de Dios, el reino de Dios está aquí ahora, y nosotros no sabemos, porque andamos metidos ocupados en cosas religiosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Dice, es un tesoro escondido en un campo que está aquí. El campo habla aquí el mundo, la tierra, el cual un hombre halla, porque eso dice que el que busca encuentra, que busca primeramente el reino de Dios, y aquí dice que es como un tesoro escondido, el cual un hombre lo halla. Cuando tú hallas, encuentras el reino, lo encuentras todo. Gloria a Dios. Te haces un ciudadano, ahora vives en esta nación, beneficiándote, obteniendo esos beneficios como ciudadano de un país soberano, recibiendo el botín. Aleluya. El botín es que estamos hablando aquí, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Por eso tú tienes que invertirla toda. Tienes que invertirlo todo en el reino, porque es una buena inversión. En el reino no hay pérdida. La pérdida es ganancia en el reino de Dios, porque el reino de Dios lo es todo. Y cuando tú encuentras el reino, lo encuentras todo. Eso es lo que todo el mundo anda buscando, el reino de Dios. Y también nos dice otra parábola aquí en el versículo 45. La perla, es una perla. Todo habla es igual a esto, es igual el reino de Dios, para tratar de comunicar este mensaje, que no lo entendieron, los religiosos no lo entendieron. También el reino de los cielos es igual a un mercader
que busca buenas perlas. Esas perlas que son las más caras. Un tesoro, imagínate tú encuentras un tesoro, una millonada, que la van a buscar los barcos que se han hundido, van y sacan un tesoro, allá se hacen archimillonarios. Cuando tú encuentras el reino, te haces archimillonario. Aleluya, aleluya. Hermano, funciona. Te lo digo. Es igual un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así es que Cristo compara el reino de Dios como esa perla, como ese tesoro. Gloria a Dios. Ahora sí vamos aquí entremos aquí en Mateos capítulo 6 versículo 25, de lo que hemos venido hablando. Esto es importante. Una cosa que nosotros necesitamos es entendimiento, conocimiento y sabiduría. Lo que le pidió Salomón, 3 cosas. Y eso es lo que Cristo también ha venido a darnos, la experiencia, cómo se vive el reino de Dios aquí en la tierra, que funciona. Te lo digo porque a mí me ha funcionado, gloria a Dios. Dios te coge del muladar y te pone, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Cuando nosotros entendemos, porque lo primero que dijo Dios, arrepintámonos, cambiamos nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar la manera que vemos las cosas y pensar como reino, como reyes, gloria a Dios, como gobernadores, de tener dominio sobre todas las cosas. Y aquí les dice el Señor, por eso les dijo el versículo 25, les dice a los ciudadanos de este país, no se preocupen por su vida. Es tremendo, estas son palabras del rey. No te preocupes por tu vida. En el reino tú no te preocupas por nada. No te preocupas por nada. Ni te mantengas pidiendo. Por eso es lo que los religiosos andan hoy en día. Que yo tengo que pagarle a Dios, que yo tengo que darle el diezmo, que yo tengo que ofrendar. Y dice el Señor, no te preocupes por nada. En el reino no te preocupas por nada. Ante Él es que tiene que preocuparse de darme a mí. Porque yo soy su hijo. Es el Padre que le da a los hijos. Gloria a Dios. No te preocupes, les digo, no se preocupen por su vida o se afanen. Otra palabra, se afanen, que todo el mundo anda afanado hoy en día, buscando las cosas materiales. No se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vamos a vestir. Eso es lo que el mundo se preocupa y busca hoy en día, ¿no? La plata, 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 plata. Gloria a Dios. Todos buscamos la plata. La plata no es mala. Pero el Señor dice que Él es el dueño, el reino de Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. El rey dice que Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de todo. Y dice, no nos preocupemos. Acá en el reino, tú no te preocupas por nada. En la religión, te preocupas por todo. Porque ahora nos hablan desde migajas y escombros. Pero en el reino, el Señor nos habla de la abundancia, nos habla de la plenitud. Gloria a Dios por tu cuerpo. ¿Cómo se vestirán? Dice, no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves de los cielos, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en granero. Los pájaros no hacen nada de esas cosas y Dios se encarga de ellos. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta, los pájaros. El Señor los alimenta, ellos no almacenan y todos los días se levantan y comen. ¿Y donde Dios le pone comida? Dios los alimenta, dice aquí. Dice, no valen ustedes mucho más que ellos, que esos pájaros, no valen nosotros, no valemos más que esos pájaros, que somos hijos de Dios. Tremendo. ¿Quién de nosotros, por mucho que nos preocupemos o nos afanemos, podemos añadir una sola hora a nuestro curso de la vida? Por mucho que nos afanemos, buscar la plata y vamos de un lado para otro buscando la plata, todas estas cosas que el mundo busca y se preocupa. El rey en su reino, nos manda y nos dice que no nos preocupemos. Eso es palabra del rey. Esa es palabra del rey. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? ¿Por qué se preocupan por la ropa cuando viene diciembre? Todo el mundo anda buscando su plante. Oye, esos niños, dice, papá, yo no sé qué, a dónde vas a buscar, pero necesito mi plante. Así de sencillo. Observe cómo crecen las flores del campo. No trabajan ni se adornan. Las flores del campo no trabajan ni se adornan.
y cuando salen las cosas más bellas. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como una de ellas, esas flores, con todo el esplendor y la gloria que tenía. Así que Dios compara esta flor más que la gloria de Salomón. Aquí nos dice, gloria a Dios. Así que si viste Dios a las flores que hoy están en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes? ¿No hará mucho más por nosotros? Gente de poca fe, ¿no hará mucho más por nosotros? Gente de poca fe. Y aquí está el problema, que no creemos, que no le creemos a su palabra. Y el mismo es el que está hablando el rey aquí. Por eso nos habla de su reino. Gente de poca fe nos dice. Así que no se preocupen, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Y aquí hay un punto clave. Los paganos andan tras todas estas cosas. Los paganos andan tras todas estas cosas y buscan todas estas cosas. ¿Qué cosa? La plata. La plata. Y Dios en su reino dice que Él es el dueño del oro y la plata. Ustedes no ven en estos cultos todos los domingos que ustedes van a estos cultos. Todo lo que nos hablan es diezmo y ofrenda, todos los cultos, diezmo y ofrenda. ¿De qué nos hablan? Diezmo y ofrenda, que tenemos que darle a Dios el diezmo, tenemos que ofrendar, tenemos que patar, tenemos que sembrar, diezmo y ofrenda. ¿Será que yo tengo que pagarle a mi papá? Dice que no me preocupe por nada. Imagínense, otra cosa que dice aquí, los paganos, que son los religiosos, andan tras todas estas cosas, y escuchen, pero el Padre Celestial sabe que nosotros tenemos necesidad de todas estas cosas y que las necesitamos. Mas dice, en el reino tú no tienes necesidad de pedir, dame. Usted no escucha esto hoy en día, dame, que tengo que darle a Dios. Si tú le das a Dios, Dios te multiplica. Que si tú le das el diezmo, que tú le das 100, Él te da 1000. Que si tú le das 1000, Él te da 10,000. Todo ese poco de cuento que andamos viendo hoy en día, eso es malas noticias. Eso es malas noticias. Esas no son las buenas noticias del reino. El reino de Dios no pide. Miren lo que está diciendo el Padre aquí. El reino de Dios no pide. El reino de Dios da. Yo he venido a darles a ustedes esta herencia. Le ha placido a nuestro Padre darnos el reino. Hemos recibido un reino. Nos ha entregado un reino. Esto es lo que se trata. El reino de Dios. En el reino de Dios tú no te preocupas por nada. Gloria a Dios. Veamos esto de nuevo, los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan, que tenemos necesidad de todas estas cosas. Y nos dice aquí, más bien, esto es lo que es bueno para nosotros, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra justicia, vemos la palabra justicia también, que por aquí la tengo escrita. ¿Qué es justicia? Su justicia. Gloria a Dios. La palabra justicia significa estar en una posición correcta. Una posición correcta, conectado, dependiendo de Él. Yo dependo de Él, yo no dependo de ningún sistema. Estar correctamente conectado. Posición correcta, alineado con su autoridad. Comunión legal, autoridad, alineado legalmente, cumplir los requisitos del rey. Gloria a Dios. Estar en una relación, reino y justicia. Buscar primeramente mi reino y justicia. Estar conectado con el reino de Dios. Gloria a Dios. Estar conectado con el reino de Dios. Gloria a Dios. El reino de Dios y su justicia. Y miren lo que dice aquí, que esta palabra es poderosísima. Y todas estas cosas le serán. Buscando, ¿cómo le serán allá? Buscando el reino de Dios y su justicia. Porque esta es la prioridad de Dios. Que busquemos su reino y su justicia. Y todas estas cosas le serán añadidas todos los días. Aleluya. Aún más, dice, por tanto, no se preocupen por mañana tampoco. No piensen en mañana. No se preocupen por mañana.
el cual tendrá su propio afán. Cada día tiene su propio problema. Que no nos preocupemos ni por mañana, que Él también va a proveer para eso. Este es un punto importante, mis hermanos, mis hermanas, porque si Dios, el Rey, lo dijo en persona, y la prioridad de todos tenemos es de buscar ¿qué? No religión, hermanos. No religión, porque Él no trae religión aquí en la tierra. Yo hablo de esto porque el reino de Dios funciona, me ha funcionado. Yo crecí en una familia muy pobre, precaria, no porque uno no sabe en qué familia va a crecer. Mi papá tenía buenos trabajos, buenos negocios, pero por causa del vicio, personalmente lo único que recibí fue puño y patada de mi padre, y creemos mi estudio, no dejó ninguna herencia, todo lo que fue los problemas, y uno tuvo que tratar de valerse por sí mismo, sin saber qué destino, pero nunca, ahora vine a descubrir el Padre Celestial, que Él ama a sus hijos, que Él provee para sus hijos. Cuando sus hijos, tuve la oportunidad de llegar a ese país de los Estados Unidos como emigrante, polizonte, que es lo que se llamamos en ese tiempo, en 1982, y vivimos esa vida de allá del norte, de la droga, metido en problemas y todas esas cosas, porque uno era ya jovencito. Pero Dios tenía un plan y un propósito. Nunca habíamos descubrido el plan y el propósito, es lo que Él quiere que descubramos. Hasta que en 1900 preso en una celda lo conocí, y cuando salí no tenía nada. Salí con una mano adelante y otra atrás, desbaratado de esa vida de la droga, y con esa esperanza. Lo único que tenía era la fe, y creía en Él, y me fui por ahí, por ese camino, ¿no? Buscando, empezando a trabajar así honestamente, porque Dios lo que nos da es idea. Por eso habla nos da conocimiento, entendimiento y sabiduría. Nos da las ideas. Me fui yendo sin tener nada, me fui yendo, y una cosa se va a otra, porque dice que el que tiene se le da más. Buscando trabajo, el Señor me puede enseñarme muchas cosas. En los Estados Unidos me salí de esa vida, me trajo al reino de Dios, y muy pronto, de una manera u otra, ¿cómo Dios lo hace? No lo sé, pero funciona. Me hizo un empresario en los Estados Unidos, ejecutivo empresario. De un lado pasé a otro, con ese, ministrando las cosas. Por eso a uno se le dio 1, a otros se le dio 5, a otros se le dio 10. A menos administradores de qué, de los bienes de nuestro Padre. Ahora vine aquí a Colombia. Bendito sea Dios que llegar a esta tierra bendita, Buenaventura, que es una tierra preciosa. Esta tierra aquí donde fluye leche y miel. Aunque muchos no lo creen, no lo ven. Y nos ven que como que no hay esperanza. Pero cuando buscamos el reino de Dios, Dios busca la manera de cómo hacerte llegar a estos recursos. Por eso Él nos da ideas. Él no te da plata, te da las ideas para hacer la plata. Y ahora aquí, en Colombia, un empresario, contribuyendo, trabajando, sacando las ideas que Dios nos da para salir adelante. Todas estas cosas, si te hablo de casa, carro, beca, todo esto Dios lo da abundantemente. Por eso el Señor, la prioridad de Él es su reino. Y las demás cosas tú no te preocupas. Y tienes que creer en esta palabra. Por eso nosotros tenemos que caer en este conocimiento de qué se trata esto y cómo funciona el reino de Dios aquí en la tierra. De lo contrario, si no entendemos, caemos en este conocimiento, vamos a estar en eso que llama ruina, miseria, escasez, pobreza, metido en estas cosas religiosas que ni siquiera entendemos. Uno sale de una, se mete a otra. Hoy en día esto está lleno, en cada esquina vemos que se están levantando estructuras, templos y casas de Dios, pero no hemos entendido de qué se trata todo eso. Esto no se trata de religión. Esto se trata de un país soberano y su gobernante, que es un rey, y nos ha llamado a gobernar, a tener dominio sobre todas estas cosas, para ser administradores de los bienes de nuestro Padre. Por eso nos llamó a ser parte de su reino, de su gobierno y de su gloria. Y por eso estamos trayendo aquí estas buenas noticias, porque el reino de Dios funciona. Si no te funciona el reino de Dios, ninguno de estos gobiernos ha funcionado aquí en la tierra, ninguno, ni comunismo, ni socialismo, ni democracia, ni imperialismo, ninguno de estos gobiernos han funcionado. Lo único que va a funcionar es el reino de Dios. Por eso nos manda a buscar el reino de Dios, su justicia. Y si buscamos el reino de Dios, hermano, y caemos en este conocimiento, en el reino de Dios está todo. En el reino de Dios tú no vas a tener preocupación. En el reino de Dios
Hermano, cuando te encuentras en el reino de Dios, eres un ciudadano. Tienes derecho a la realeza. Tienes derecho al botín. Eso es lo que nos preocupamos todos y lo que todos buscamos, ¿no? ¿Quién no quiere vivir una buena vida? Pero eso es lo que promete el reino. Eso es lo que promete el rey. Y sabemos que el rey es el dueño de todo. Y nos llama a todos nosotros. Bueno, leamos aquí, que se me estaba pasando, nos queda unos minuticos. Leamos ahí en capítulo 6 también, versículo 5. Leamos aquí capítulo 6. De cómo se busca el reino, que se me estaba pasando, gloria a Dios. Nos habla cómo buscamos el reino, ¿no? Hoy día buscamos lugares de cultos, vamos a todos estos lugares buscando el reino de Dios. El Señor nos dice aquí veámoslo aquí aquí donde estamos también, vamos aquí. Gloria a Dios. Versículo 5. Mire cómo buscamos el reino de Dios. Dice, cuando ores, orar, que es hablar con nuestro Padre, comunicarnos con nuestro gobierno, con nuestro rey, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pies en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa, pero tú, cuando tengas que orar, hablar con el Padre, esto se llama buscar el reino. Entra en tu cuarto, entra en tu casa, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen escuchando de sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Y vemos la oración. ¿Cuál es la oración? Padre nuestro, que estás en los cielos, venga aquí tu reino, que está aquí en la tierra. Hágase tu voluntad aquí en la tierra. Ahí está el secreto de cómo buscamos el reino. Tanto la Constitución, tenemos que dedicarnos a la Constitución, a leer la Constitución, a capacitarnos. Porque si no nos quedan capacitarnos, su pueblo es llevado cautivo, se pierde por falta de conocimiento. Aquí está el secreto. ¿Dónde está el secreto? No dice que yo vaya a un lugar, a un culto, a escuchar sermones. Dice que entra en tu cuarto y cerrar la puerta. Ahí, principias a hablar con tu Padre. Ahí en principio a comunicarte con Él y Él te escucha porque Él es real, aleluya. Y dice que cuando vamos en público, ese botín aparece. ¿Dónde lo pone? No sé cómo, pero funciona. Yo te lo digo por experiencia. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. La Constitución, tenemos que dedicarnos a la Constitución. Porque si tú vas a conocer las leyes de un país soberano, tú vas a otro país, necesitas conocer el lenguaje, de qué se trata ese país, por lo menos los Estados Unidos. Tienen que aprender las normas, cómo funciona. Lo primero que todo lo que buscamos es una ciudadanía, y eso es lo que Él ha venido a darnos, esa ciudadanía, hacernos parte de su reino, de su gloria. El botín está en el reino, hermanos. El botín está en el reino. Esta es buenas nuevas. Del resto, todo lo demás es mala noticia. Y si tú vas a un lugar de culto, yo no sé qué predicador, quién te predica. Si no está predicando este mensaje, por como dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 7, y será predicado este mensaje. Vayan y prediquen este mensaje. Y 24:14 será predicado este mensaje del reino para testimonio a todas las naciones. Hay un solo mensaje. No hay otro mensaje, no hay otras buenas nuevas. Esto es lo único que mandó Cristo que vino a predicar. Es lo único que mandó a predicar. ¿Y qué es lo que andamos predicando hoy en día? Si no se predica este mensaje, Pablo dice que si alguno viene predicando otro mensaje, sea maldito. Porque no hay otro mensaje. Este es el único mensaje. Este es el único que tiene a traer respuestas y soluciones a toda tu situación en la vida. El reino te lo resuelve todo, porque el rey lo dijo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que tú necesites va a ser añadido. Esa es palabra de Dios. Y su palabra es ley y no puede ser revocada. Esto lo dijo el rey. Y si tú le crees, va a funcionar. Si no, no funciona. Así que ahí los dejo con estas palabras. Hasta la próxima. Vamos a seguir hablando de estas buenas nuevas del reino de Dios.
Gloria a Dios.